A ver, parecía, en ocasión de la discusión de la ley del Plan Nacional, parecía que la inversión en ciencia, tecnología e innovación quería ser defendida, como esto que acá en Argentina nos encanta decir, una política de Estado, que sería algo así como algo que trasciende a los cambios gubernamentales porque está sostenida en acuerdos políticos de los distintos sectores. Y podría pensarse que con esas condiciones normativas un cambio de gobierno como el que ha tenido en nuestro lugar, en nuestro país, no debería comportar la amenaza que comporta en la actualidad el gobierno que comenzó el 10 de diciembre del año pasado. La cuestión de la normativa y de hasta qué punto las normas aseguran es una discusión que tendríamos que dar alguna vez, porque a veces le dedicamos una enorme energía a ese debate normativo sin fortalecer algunas condiciones institucionales que le den, digamos, cierta sostenibilidad a las cosas que sostenemos. Uno podría mirar el marco normativo en educación en Argentina y decir que es un marco normativo muy robusto de cara al reconocimiento del derecho a la educación, y sin embargo está muy claro que después medidas bastante rápidas, que bastante rápidamente puede tomar un gobierno nacional, ponen en juego aquello que parecía grabado casi en piedra, ¿no? En el caso del gobierno de Javier Milei, no son tanto las decisiones normativas, aunque está el famoso DNU, que ayer fue rechazado por el Senado de la Nación, pero cuyo rumbo en la Cámara de Diputados es bastante incierto por ahora. La denominada ley ómnibus, que ha sido retirada y amenaza con volver en leyes parciales sobre cada uno de los temas. No son tanto las decisiones normativas las que han puesto en problemas al sistema de ciencia y técnica y a la investigación en general, sino las decisiones presupuestarias y también las decisiones de gestión. Esto segundo no está tan claro, pero enseguida voy a mostrar algunos ejemplos. El resultado es una paralización de la función ciencia y técnica, por lo menos desde la perspectiva de la política estatal, disolución del Ministerio de Ciencia y Tecnología, recortes en el CONICET. Recién en esta semana, así que está confirmado, alguien haga manifiesto si está confirmado, habría presidenta en la agencia. La agencia no ha tenido presidente o presidenta desde que comenzó el gobierno de Milei. Y en lo presupuestario, una gravísima situación en relación con las transferencias de fondos a las universidades nacionales y a los distintos organismos que realizan investigación en Argentina. Hay una idea sobre la ciencia, después voy a volver a esto, hay una idea sobre la ciencia que sostiene el gobierno nacional, que es una idea que sostiene sobre muchas otras cosas, que es que la inversión, si la hubiera, debe ser de los privados. Esto no funciona así en ningún lugar del mundo, no tengo tiempo ahora de extenderme en esto, pero quiero decir, los países que se toman como modelo en el discurso oficial son países en los que el Estado invierte en ciencia, invierte en tecnología, en particular cuando la inversión inicial en ciencia y tecnología es de resultado incierto. No conozco ninguna empresa que decida invertir con resultados inciertos, por lo menos no en este país. El sistema científico y tecnológico en Argentina se encuentra en una situación crítica y su futuro es incierto. Los organismos que integran el sistema de ciencia y técnica, como las universidades nacionales, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ex-MINCIT, la agencia I+D+I y el CONICET, se ven imposibilitados de desplegar las actividades que ya tenían planificadas y de cumplir los compromisos preestablecidos como consecuencia no solamente de las cuestiones presupuestarias, que enseguida voy a detallar, sino también de la falta de nombramiento de funcionarios con un presupuesto congelado en enero de 2023 que fue aprobado con una proyección de inflación anual del 60%. En febrero, además, yo no sé si ustedes sabían esto, en febrero, además, el presupuesto destinado a I+D+I para las universidades nacionales se vio afectado por una modificación por parte de la Secretaría de Educación, que es el organismo que toma el lugar del anterior Ministerio de Educación, una modificación, decía, de las partidas destinadas a educación superior, en lo que atañe a la partida denominada I+D+I de los 6.124 millones de pesos,
previamente asignados, solo quedaron 20 millones. Ese renglón de presupuesto, que son 6.100 y pico de millones de enero del año pasado, ¿sí? Ni siquiera los 6.125 millones se conservaron, sino que se redujeron a 20 millones. Esta modificación del presupuesto, además de afectar de manera directa a cada universidad por el recorte de partidas destinadas a investigación que supone, también las afecta de manera indirecta porque en general las universidades hemos desarrollado mucha investigación asociada con otras universidades nacionales y entonces esa asociatividad para la investigación se ve seriamente lesionada. Sería un error circunscribir el impacto que tienen estos recortes a una universidad o mirando solamente las partidas de esa universidad. Y lo digo porque a veces toma estado público tal universidad, particularmente la nuestra, la Universidad de Buenos Aires, con la importancia que tiene en el sistema científico y tecnológico, recorta o sufre el recorte, lo sufre cuando lo sufre directamente y lo sufre cuando se recortan los fondos en las otras universidades con las que realiza actividades colaborativas. No me voy a extender mucho a los detalles, pero ahora sí quiero ir a los problemas de gestión. Por ejemplo, mientras no hubo autoridad designada en la agencia, vuelvo a decir, no tengo confirmado que la haya, parecería que sí, pero no lo sé. Mientras no hubo autoridad designada en la agencia, no hubo nadie autorizado para autorizar desembolsos y firmar convenios. Y entonces la ejecución de todos los subsidios vigentes, PICT, PICTO, PICTE, PICTRO, toda la línea de financiamiento que tiene la agencia, y la firma de los contratos de los PICT evaluados en la convocatoria 2023 han quedado suspendidas por falta de firma autorizada. Además está decir que esto, sumado a una inflación desmesurada, dificulta o impide la compra de insumos, la reparación de equipos, las contrataciones de becarios, el pago de movilidad, la registración para participar en congresos y conferencias, etc. Del CONICET seguramente ya se ha hablado, saben de la reducción de 1.000 a 600 becas de la beca de inicio de doctorado, saben que hay una postergación del inicio del 1 de abril al 1 de agosto, del importante número de despidos del personal técnico administrativo del organismo. Y voy a hacer una última referencia al problema de la suspensión de la obra pública y a los impactos impensados que tiene la suspensión de la obra pública y que se pueden contar cuando uno está sentado de este lado, ¿no? Del lado de, por ejemplo, la rectora de la universidad. Voy a darles un ejemplo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la que soy rectora. Nosotros estábamos construyendo un módulo de laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico, el módulo 10 de la universidad. La obra fue suspendida estando en un grado de compresión del 93%. 93%. Alguien acá que sepa de obras públicas tal vez sepa que habitualmente el último certificado de una obra pública es muy alto. O sea, cuando uno dice 93% es porque falta re poquito. Lo que pasa es que en el último certificado se certifican un montón de cosas que están contenidas en toda la obra. ¿Por qué está suspendida? Porque el Ministerio de Obras Públicas no paga desde que cambió el gobierno los certificados de obra ni las determinaciones de precios pendientes. Ahí tenés un problema, ¿no? Pero ahora les cuento otro problema, y por eso digo también el problema de gestión acá, ¿no? Nosotros compramos en la universidad, con fondos de la operatoria Equipar Ciencia 1, un secuenciador de ADN por $133.000. El equipo está en la universidad. Falta que ingresen una serie de insumos que se proveen una vez que el equipo está instalado. Nos encontramos ante la situación de no poder instalar el equipo porque no está terminado el edificio. Y como no podemos instalar el equipo, vencen los plazos de la garantía. Y como vencen los plazos de la garantía, no podemos usar el equipo. Si quieren cambiar lugares, vuelvo a decir. No quiero agobiarlos o agobiarlas, pero digamos, quiero decir que cuando se dice públicamente que hay una profunda alteración de las condiciones en que se produce investigación científica en Argentina, que hay un ataque a la producción de ciencia en Argentina, tienen que ponerle estas imágenes por detrás, porque si no parece que es un problema discursivo, que un día el presidente se levanta y tuitea cosas feas sobre la ciencia. Esto tiene materialidad. Esto tiene materialidad, inclusive cuando dicen que van a aumentar la cuota de gasto de funcionamiento de las universidades. Esto sigue teniendo materialidad porque pasan cosas como las que les acabo de
de escribir brevemente. Por supuesto podemos anticipar que esto afecta a la investigación en educación, pero además hay un agravante en el caso de la investigación en ciencias sociales, dentro de la cual podemos contar la investigación en educación. El agravante son las ideas del gobierno sobre la investigación que vale la pena y la que no. Vale la pena la investigación de las ciencias duras, así con esa categoría genérica, pero además dentro de ella la investigación que produce conocimiento transable. La que no puede reconocerse como conocimiento transable, patente, cosas que impliquen que vuelven los fondos que se invirtieron en la investigación, incluso en ciencias básicas, está en cuestión. El gobierno tiene dos ideas persistentes sobre ciencia y tecnología. No tiene que financiar al Estado y tiene que concentrarse en ciencias duras y sobre todo en la producción de conocimiento que dé alguna clase de retorno económico. La investigación en ciencias sociales ha sido menoscabada una y otra vez en el discurso presidencial y es de suponer entonces que la investigación en educación no queda en un buen lugar. Un seminario como este, que ustedes han compartido, yo puedo sumarme recién hoy, contrapone a este panorama que estoy planteando la vitalidad de un campo de investigaciones, el campo de la investigación en educación, que se encuentra en una fase, o que se encontraba en una fase expansiva, y que posiblemente venía experimentando los problemas propios de esa expansión. Por ejemplo, un inicio de hiperespecialización que hace que grupos dentro del campo de la educación ya no puedan dialogar entre sí porque no comparten ni siquiera referencias teóricas a partir de las cuales pueda establecerse un diálogo. No conozco las conclusiones a las que ustedes pueden haber llegado sobre el estado de la investigación en la educación en Argentina, pero no tengo duda de que el estado del campo muestra una multiplicación de los ámbitos y de los actores que hacen investigación en educación, una mayor variedad de enfoques de los que podíamos encontrar hace, digamos, 15 años, una identificación de áreas sobre las que sabemos mucho y también una identificación de áreas de vacancia sobre las cuales tendríamos que comenzar a trabajar, mucho para profundizar, mucho para debatir. Esto no se va a interrumpir súbitamente por efecto de las políticas nacionales. Nunca es así. Hay un destiempo entre las políticas y el avance de las agendas de investigación. Es posible que la vitalidad se mantenga durante un cierto tiempo. Es posible que becarios que hoy realizan sus tesis doctorales las finalicen. Es posible que proyectos de investigación que se encuentran promediando su ciclo avancen y produzcan conocimientos. Y es posible que recién, dentro de 2 o 3 años, aparezcan las señales fuertes de deterioro. Pero ya sucede que los presupuestos concursados para trabajos de campo o para adquirir equipos no alcanzan. Ya hay que ajustar la investigación a condiciones deterioradas de financiamiento. Ya sucede que la carrera de investigador deja de ser promisoria. No creo que deje de ser atractiva, pero sí será menos promisoria en un campo como el educativo, que tiene un número mucho mayor de oportunidades en el ejercicio de la profesión. Este es un campo en el que el ejercicio de la profesión es atractivo desde cierto punto de vista, entre otros desde el punto de vista estricto de la supervivencia de las personas. El liceo casi que nos habló del futuro cuando hablaba del pasado, ¿no? Era el pasado, pero nos estaba presentando el futuro. ¿Cómo salir de este encierro? No lo sé, pero sí estoy segura de que hay que disputar las condiciones políticas que hacen posible el incumplimiento de leyes que fueron aprobadas con amplísimos apoyos. Hay unas condiciones políticas que hacen posible el incumplimiento de la ley. Hace 3 meses que estamos viviendo en el pleno incumplimiento de la ley y hay condiciones políticas que lo hacen posible. También podríamos pensar, repasar las condiciones que favorecieron cierto desarrollo de la investigación en la educación en Argentina, porque son las que tenemos que sostener. Por ejemplo, tenemos que seguir bregando por instrumentos de financiamiento continuos, concursables y previsibles. Van a escuchar cosas como, por ejemplo, pero Terilla hace como 15 años que investiga escuelas rurales. ¿Por qué no investiga otra cosa? Ustedes saben, pero esto se va a decir, ¿sí? Este investigador está dirigiendo desde hace 15 años estudios sobre, como si uno viniera dilatando la producción
explosión de conocimiento año a año y no enriqueciendo una agenda, renovando los temas, abriendo caminos nuevos, formando equipos y demás. Una segunda condición, además de los instrumentos de financiamiento continuos, concursables y previsibles, han sido los sistemas de financiamiento de la formación de investigadoras e investigadores. Sistemas que las universidades solventan con los famosos fondos de funcionamiento. ¿Vieron esos gastos de funcionamiento de los que se habló en estos días? La gente dice, con eso pagan la luz, con eso pagan el gas, con eso también se pagan las becas. Con eso también se pagan los fondos de investigación que son propios de las universidades. También, por supuesto, las convocatorias regulares del CONICET para ingresos y promociones y las becas de los subsidios de la agencia. Todo eso fueron condiciones de posibilidad de un desarrollo del campo como el que tenemos hoy. Una tercera condición creo que ha sido el creciente desarrollo de los posgrados. Y sobre todo un crecimiento un poquito más reciente de los posgrados que proponen obras, o sea, no solamente la tesis clásica, la tesis académica, sino una intervención de mejora, una investigación basada en el diseño que dé por resultado un modo de llevar adelante la enseñanza, una experiencia interinstitucional que se documenta como parte del conocimiento, y diría como última condición una creciente articulación interinstitucional. Instrumentos de financiamiento que promovieron proyectos asociativos que fueron muy importantes en el último tiempo y que son muy importantes en un país grande como este y federal como este. Cuando fue la pandemia y después de la pandemia hubo unas convocatorias que se caracterizaron por exigir la asociatividad entre universidades y centros de investigación, y lo interesante de esas convocatorias fue la velocidad con la que pudimos responder como campo. Y pudimos responder velozmente como campo porque teníamos articulaciones preexistentes. Ayer se habló aquí de la red de institutos y centros de investigación en educación que se presentó ayer. Hay otras redes asociativas de investigadores e investigadoras y por supuesto una articulación para mi gusto todavía escasa pero creciente con las instituciones del sistema educativo y con las organizaciones sociales que trabajan en educación. Todo esto está en entredicho bajo las condiciones que propone el gobierno nacional. Yo pensé mucho cómo cerrar. Yo tendría que hacer una arenga como hizo Eliseo, ¿no? Bien, a mí no me sale. Yo estoy sumamente preocupada por el contexto, sumamente preocupada porque si bien vuelvo a decir, va a tardar en notarse, se va a producir. Y cuando queramos retomar o restaurar, como decía Eliseo, vamos a tener que hacer una especie de recuento de dónde estuvieron los daños y cuáles de estos daños son relativamente irreversibles. Piensen lo que le costó a Argentina repatriar a los investigadores que se habían ido a hacer investigación al exterior, no solamente en la dictadura, sino también como consecuencia de las políticas de financiamiento de la investigación. Hay cosas que son muy difíciles de revertir. Disculpen la poca onda, pero soy rectora de la Universidad Nacional. Investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de Educación de la UBA en temas de política educacional. Fue directora del instituto entre los años 2017 y 2023 y hoy dirige la revista de ELISA. Hola, bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes, ya cansadas, por lo menos quienes estuvimos hoy todo el día y al mismo tiempo alegres, como decía Mercedes, por la posibilidad del encuentro, del abrazo, de la confraternización, sobre todo en estos momentos tan duros y
tan necesaria, ¿no? Bueno, agradecer a la comisión organizadora del instituto por la posibilidad de estar acá. Seguramente Daniel lo va a decir después, pero bueno, todo el equipo ICE que trabajó para que podamos llegar acá, hecho todo a pulmón, casi sin recursos, en un encuentro que no por nada se definió como un encuentro de acceso, porque estamos por el libre acceso al conocimiento y gratuito. Y eso tiene que ver, digo, no tendremos carpetitas, no nos llevaremos una bolsita con un logo, pero creo que nos llevamos un montón de debates, de discusiones, que también sucede en seminarios donde se reparten carpetitas y bolsas, no quiero ir contra eso, pero simplemente señalar que esto tiene que ver con una decisión política en relación a poner en circulación aquello que en el instituto viene aconteciendo hace muchas décadas y apuestas de diversas gestiones para ir articulando, ampliando, poniendo en el espacio público a circular aquello que hacemos para debatir con otros, y por eso el formato de este seminario, como decía Daniel en la presentación, que no estuvo vinculado con el típico presentación de ponencias ejecutivos, sino que un poco abrir desde inicio aquello que acontece también para ponerlo no solo en circulación, sino también para lo que implica la validación entre pares, para discutir aquello que hacemos, para enriquecerlo, para repensarlo, sobre todo en este contexto tan difícil. Por eso, bueno, el tema de la mesa, que es investigación en educación, escenarios en América Latina, por una cuestión de tiempo voy a abreviar, y además Flavia me ahorró varias cuestiones, aunque algunas por ahí reitere, y simplemente pensé estructurar la presentación en torno a tres ejes. El primero, que tiene que ver con el tema de la mesa en escenario y las condiciones de producción de la investigación en educación en la actualidad. Una segunda, que tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos de producción de conocimiento. Y una tercera, algunos desafíos en este contexto tan sombrío o cuestiones para repensar. La primera cuestión, que tiene que ver con el escenario y las condiciones de producción de la investigación en educación, no voy a detener porque hablamos de investigación en educación, porque esto ya se discutió en el primer panel de territorios, y tampoco me voy a detener en la multiplicidad de espacios donde se produce conocimiento sobre el fenómeno educativo. Son múltiples, son diversos. Hay un viejo texto de Elena Chili que discute esta cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento se produce en centros de investigación? ¿Qué tipo de conocimiento se produce en otros espacios educativos, formales, no formales, en otros espacios? Hay una multiplicidad de conocimientos. El problema es que a veces esos conocimientos se jerarquizan, y ahí tenemos un problema. No estamos de acuerdo con esa jerarquía, y por eso de ahí los territorios diversos en los que se despliega la investigación en educación, que fue el tema del primer panel, así que simplemente recupero, y quienes no estuvieron quedó filmado y ya está subido en la página de la facultad y va a estar subido en la página del instituto, que de paréntesis invitamos a visitar porque hay muchos tipos de producciones allí. Y además esta idea de investigar en educación, que también ya se planteó a lo largo de estas jornadas, porque investigamos desde diversos marcos, de diversas categorías, de diversas disciplinas, de diversas lógicas, con diversas metodologías, no solamente quienes provenimos del campo educativo, ¿no? Sino decíamos de una multiplicidad de disciplinas, y podemos trazar el límite entre las disciplinas, y de ahí entonces que este campo de la investigación en educación, a lo mejor ya el concepto de campo, ¿no? Es un campo construido por aportes de diversos campos, si tomamos un concepto de campo de Bourdieu, ¿no? Digo, si miramos un poco inclusive el informe que ya también Silvia Grimberg presentó en la primera mesa de la red de educación de CONICET, que coordinó Sandra Carli, que por nuestro instituto integraron Dono Castolina, Judith Nairo, Graciela Riquelme, Karina Caplan y Celia Rosenberg, y espero no olvidarme de nadie, si no pido disculpas a esta hora, esta semana y estos momentos tan intensos que estamos viviendo. Y en ese informe, me perdí por el pedido de disculpas, decía que en ese informe de la red de disciplinar de educación también muestra cómo en el propio CONICET, pero creo que es un poco un reflejo de lo que sucede en las universidades, etcétera, y al igual que Flavia me voy a referir al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En otras universidades y centros se repite un poco esta misma lógica de la producción de investigación en educación, hay veces de centros que son específicos de educación,
de centros que no son de educación y tienen un área, o de investigadoras e investigadores provenientes de diversas disciplinas y campos. Lo que a nuestro juicio enriquece el campo, aunque tenemos ese viejo debate de por qué hablamos de ciencia de la educación en plural y demás, y toda esta discusión que obviamente no va a ser objeto de esta presentación. Con respecto al tema de los escenarios, el escenario o los escenarios en América Latina continúa siendo una región en disputa, ¿no? Y como lo mostró Eliseo por el caso de Brasil, lo que sucede en otros países, aunque tenemos que decirlo, las derechas vienen ganando la partida, ¿no? Hay un avance de las extremas derechas, venimos recién de un panel que organizamos del área de política, administración de educación de nuestro instituto, donde discutimos qué implica investigar las nuevas derechas, del cual participaron personas que no provienen del campo educativo, que las invitamos justamente para ese diálogo, Morresi, Ana Castellani y Lorena Soler, donde discutimos obviamente estas cuestiones y qué es lo particular de esta derecha en Argentina, qué tiene de nuevo, qué no, cómo se vincula con otros periodos históricos y qué pasa con esto en un escenario latinoamericano y en un escenario mundial. Pero tal como analizan diversos autores, y hoy citábamos a Stephen Forti, se corrió lo que él llama la ventana de Overton, se corrió el universo de lo que es posible decir, hacer, el universo del cual nos movemos. Como si tomamos la situación que describía Flavia, es impensable pensar hace un año atrás, cuando estamos en las comisiones de CONICET, cuando avanzamos en discutir los criterios de que se puedan reconocer la producción, los libros, etcétera, de cómo corrernos de esa lógica que solo cuantifican las revistas A, B, etcétera, y la cantidad de artículos en revistas, en referato 1, 2, etcétera. Cuando avanzamos y el CONICET y el directorio del CONICET avanzó en todo eso, de golpe, ¿no?, aparece un candidato que dice CONICET afuera. Nunca nos hubiésemos imaginado y que esto se dijo, pasó. Y como hoy decía Ana Castellani, hoy sí tenemos ya ese candidato, hoy es presidente, para el cual el rubro ciencia y tecnología no tiene que formar parte del Estado ni la política pública. En todo caso tiene que ser desarrollado por privados o inclusive desaparecer, ¿no? Inclusive Ana Castellani, recuerdo que estoy, digo, ¿no?, por ahí me voy un poco del libreto porque me parece interesante ir recuperando lo que vamos debatiendo en estos días, hoy nos planteaba inclusive para la lógica con la cual piensa este gobierno, ¿no?, de un Estado mínimo, de un Estado que hay que achicar, de solo mantener aquellos sectores que tienen una utilidad en términos de un servicio mercantilizable, redituable y que se negocia solo en el espacio del mercado entre privados, donde el Estado no tiene que intervenir. Decía, pensar un sistema como el CONICET, donde todos los años entra gente, como que, ¿no?, el sistema del CONICET que sería como el contrasentido de lo que están pensando en relación al Estado, porque todos los años se amplía su planta, entran más investigadores, entran más becarios. Es verdad que hay becarios que terminan, digo, hay una renovación, pero en términos de los últimos años ha habido una ampliación. Desde la cabeza del gobierno, de cómo está pensando el Estado, ni hablar de cómo piensa la ciencia y la tecnología y la política pública en el campo científico, esto es casi un sinsentido, va como al contracorriente, ¿no? Y acá tenemos el primer gran problema. Junto con esto hay que señalar además, en este escenario de avance que no nos vamos a detener, porque conocemos estas extremas derechas, que implican además una reacción frente a lo que nosotros consideramos logros, porque, a ver, por un lado podemos explicar el triunfo de estas nuevas derechas por sí las deficiencias de los llamados gobiernos democráticos